Hola, yo soy Diego Efraín y hoy les vengo a hablar un poquito acerca de lo que vi en mi ciclo escolar de tercero de secundaria en química. Primero que nada les hablaré un poquito de los materiales conductores y aislantes. Primero hay que saber qué es un material conductor. Un material conductor es aquel que tiene electrones sueltos y que permite el flujo de electrones, lo cual es la electricidad dinámica, justo lo que quiere dar a entender la electrodinámica. Este, Para darnos una idea del por qué un material es conductor o no, justo es lo que les mencioné, la cantidad de electrones sueltos que tiene. Un material aislante no tiene electrones sueltos. ¿Y esto en qué afecta? Se preguntarán. Esto afecta en las relaciones que pueden formar. Imagínense que cada electrón es una persona. Cuando hay un flujo de electrones externo y quiere formar una relación, este es el flujo, este es el electrón suelto de otro material. Cuando quiere formar una relación con un electrón suelto lo puede hacer, lo que permite el flujo y el transporte de energía. Cuando un material es aislante, nada más tenemos el flujo de electrones, pero no tenemos aquel electrón suelto que lo reciba. Entonces no puede formar relaciones si es que está solo. Lo que no lo que impide que pueda transportarse a lo largo de este material. También les voy a hablar un poquito de la termodinámica. La termodinámica es el cómo trabaja la materia según las temperaturas que posee y sus reacciones. Todos los cuerpos poseen energía interna, debido en parte a la energía cinética de sus partículas. Cuanto mayor sea la temperatura de un cuerpo, mayor será la velocidad de las partículas y por ende mayor será su energía. A esta energía se le llama energía térmica. También hay que hablar del calor específico, que se define como la cantidad de calor que se necesita para elevar un grado la temperatura de una masa unitaria en un material o sustancia. Si un compuesto puede transmitir la energía, recibe el nombre de conductor, como les había dicho. Si no, se llama aislante. Y se preguntarán, ¿y qué tiene que ver el, la electrodinámica con la con la termodinámica, ¿no? Como sus definiciones lo dicen, la termodinámica también se basa en la energía cinética, que es el flujo de electrones y la velocidad en la que se mueven. Un material conductor permite mejor el flujo de electrones, ya que, como les había dicho, tienen sus parejas, lo que permite un flujo y que puedan formar relaciones de manera más fácil. Este, bueno, y en un material aislante esto no pasa. En un material conductor, la energía se distribuye a lo largo de todo el cuerpo y cuando los átomos de una parte de este se empieza a calentar, el otro extremo también por el flujo de energía que puede mantener. En los materiales conductores así funciona, pero en los aislantes, ¿cómo funciona? En los aislantes, cuando se libera una cantidad de energía mayor a la que pueden soportar, se rompen los enlaces químicos. ¿Por qué? Porque este calor, esta temperatura se queda en una única parte, ya que no se puede mover a lo largo del material, porque no puede formar relaciones con los electrones sueltos que el material conductor sí puede. Y en estos casos en los que se concentra tanto la energía, cuando sobrepasa la cantidad de energía que puede contener el material, se quema, se derrite o se rompen todos sus enlaces químicos, como ya les había mencionado, perdiendo por completo sus propiedades. Y se preguntarán, ¿qué es una propiedad? Las propiedades de la materia se ven afectadas por la cantidad de material que haya.
bueno, solo algunas de ellas. Y estoy hablando de las propiedades extensivas de la materia. Las propiedades extensivas de la materia son la masa, el volumen, el peso, la longitud y, y se preguntarán, entonces, ¿hay propiedades que no cambian según su masa? Sí, sí existen. Se llaman propiedades específicas o intensivas y no dependen de la cantidad de materia que tengan. Hay físicas y químicas. Las físicas podrían ser el sabor, el punto de ebullición, la densidad, la elasticidad, la solubilidad, la dureza, la maleabilidad, el índice de refracción, la acidez, la permeabilidad, la plasticidad. Y las químicas, este, justamente, pues como su nombre lo dice, son más del cómo se comportan. Y si hay un cambio en la materia, por ejemplo, el punto de descomposición, la combustibilidad, la reactividad, la inflamabilidad, la toxicidad y su punto de oxidación. Estas no se ven afectadas ya que es algo del propio material y no se pueden ver afectadas por la cantidad de material que haya. Si un electrón, si un átomo de oxígeno tiene su punto de descomposición a cierta temperatura, así sean 100.000 átomos de oxígeno, ese punto de descomposición va a ser el mismo. También les voy a hablar un poquito de las mezclas. Hay mezclas heterogéneas y homogéneas. Las heterogéneas son aquellas que se pueden ver sus componentes a simple vista, las homogéneas no. Un ejemplo de las mezclas heterogéneas podría ser una hamburguesa o por ejemplo este parche. Este parche es una mezcla heterogénea. Se preguntarán por qué. Porque puedo distinguir sus componentes. Esta es de la amarilla barra naranja. No sé cómo la ven ustedes, yo la veo más amarilla. Y este es de la negra. Se pueden distinguir sus materiales, lo que la hace una mezcla heterogénea. Pero por ejemplo, yo no puedo distinguir los materiales de lo que es una pintura. Yo no sé decirte con qué está hecho si es que no leo pues el instructivo. Y también hay otro tipo de mezclas, las cuales son las soluciones, la que tienen diferentes fases. Se conocen como solvente y disolvente. La sustancia que deshace al soluto. El soluto es la sustancia que se disuelve en otra para crear el solvente. También existen las suspensiones químicas, que es una mezcla heterogénea formada por partículas sólidas que no se disuelven en medios líquidos o gaseosos y quedan suspendidas temporalmente debido a la agitación. Se preguntarán, ¿cómo así, no? O sea, por ejemplo, un ejemplo muy claro de esto sería como el café. Cuando ustedes preparan café o atole, usualmente ven cómo hasta el fondo se condensan las partículas de café, aunque la bebida ya esté disuelta. También existen los coloides, que es una mezcla entre lo homogéneo y heterogéneo. Es un punto medio en donde puedes y te cuesta un poquito el distinguirlos. Hay métodos de separación para mezclas heterogéneas y homogéneas. Los métodos de separación para las heterogéneas pueden ser la filtración, que es uno de los métodos más sencillos y populares para separar mezclas. Y está limitado a mezclas sencillas, como sólidos insolubles en líquidos. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, si no sé, a mi vaso de agua le echo este pincel, pues lo filtro y el pincel se separa del agua. También existe la decantación, que es un método para separar un líquido insoluble, un sólido insoluble en un líquido, en lugar de filtrar la mezcla, o bien dos líquidos que no pueden mezclarse entre sí y que tienen distinta densidad, como el agua y el aceite. El líquido más denso, el agua, se va hasta el fondo del recipiente y el menos denso, el aceite, queda en una capa superior. Entonces, posible verter la capa superior y dejar únicamente el agua. También existe métodos de separación para mezclas homogéneas, como la evaporación y la destilación. La evaporación es una técnica basada en la diferencia de
puntos de ebullición de sustancias. Por ejemplo, en una mezcla de agua y alcohol, si las calientas, el alcohol se evaporará alrededor de los 70 grados Celsius, mientras que el agua se evapora a temperaturas cercanas a los 100 grados Celsius. Esto permite separar las sustancias, que en este caso sería el agua y el alcohol, gracias a sus puntos de ebullición. También existe la destilación, que es un método que en mi salón hemos ocupado ya varias veces, porque este nos ayuda a la creación de perfumes y se basa en la diferencia de puntos de ebullición de dos o más líquidos que forman una mezcla, al igual que la evaporación, y que están en un matraz de calentamiento. Después de que los líquidos evaporados pasan por un condensador o un refrigerante que tiene el tubo externo por donde circula el agua fría y un tubo interno por donde pasa el vapor que se enfriará y condensará, resbalando hasta ser recolectado por un segundo recipiente. Las condiciones de calentamiento dependen de la naturaleza del líquido que se destilará. Entonces, con esto podemos extraer esencias de flores y plantas para perfumes y aromatizantes. Esto es algo que hemos estado trabajando y que aprendimos gracias a las clases de nuestro profesor de química y gracias a una película llamada El Perfume, que nos explica un poquito acerca de la historia de este y del cómo se trabaja. También les voy a hablar un poquito de los elementos y los compuestos. La materia es todo aquello que tiene masa y ocupa un volumen en el espacio. El átomo es la parte más pequeña de un elemento químico, el cual es una sustancia pura. Por ejemplo, el carbono solo tiene átomos de carbono y el oxígeno solo de oxígeno. Y así con todos los elementos. Una molécula es un mol de una cantidad de el mismo elemento. ¿A qué me refiero con elemento? Elemento se refiere a la misma cosa. Me quedé atorado en la cama, así. Y me movía y literalmente se hacía más para acá. Y se iba haciendo más así, para que se caiga. Por eso te estaba mandando mensaje, porque no podía. De plano no se puede. Y ya hasta que llegó el punto en el que me caí. De plano. ¿Cómo te atoras? No sé. ¿Cómo te atoras? Pero estaba así. De que ya estaba aquí, de repente. Hasta la silla tirado. Bro, pues es que estaba chillando así. Y en una que me cogió. Estoy grabando esto. ¿Y por qué lo grabas? Pues para mi video de química. Pues deja de grabar, bro. No, esto lo voy a subir. No, bro. Ya le... Bueno, después de esa interrupción, les sigo comentando. Un mol significa una cierta cantidad de una misma cosa, de un mismo elemento. A eso se refiere elemento, a la misma cosa. Por ejemplo, puedes tener 100 coches y eso sería un solo elemento. ¿Por qué? Porque son 100 coches iguales. Un compuesto es dos o más elementos mezclados por medio de enlaces. ¿Qué tipos de enlaces? Existen tres principalmente. El enlace iónico entre metales y no metales, en el cual un átomo transfiere uno de sus electrones y el otro lo recibe, haciendo que uno tenga mayor carga electronegativa y se atraigan más fuertemente. Un enlace covalente se da entre no metales que comparten un par o más pares de electrones. O sea, están juntos sin que uno le tenga que dar al otro. Es algo mutuo. Un enlace metálico, como su nombre lo dice, solo ocurre entre metales, formando una nube de electrones libres que se mueven entre los núcleos positivos, permitiendo la conductividad y maleabilidad. Esto hace que los metales sean mejores conductores que la mayoría de los demás elementos de la tabla periódica. También les vengo a hablar de las biomoléculas.
Y primero hay que saber qué es una biomolécula. Las biomoléculas son las moléculas que constituyen a los seres vivos y se dividen en grandes grupos, que principalmente son 4: los carbohidratos, los lípidos, las proteínas y los ácidos nucleicos. Los carbohidratos son la principal fuente de energía de los cuerpos y estos nos dan energía instantánea, ya que son más fáciles de digerir que las proteínas y los lípidos. Los lípidos son las reservas de energía a largo plazo, que aíslan térmicamente y forman membranas celulares. Un ejemplo de esto serían las grasas, los aceites y los colesteroles. Las proteínas tienen funciones estructurales, inmunológicas y enzimáticas, o sea que aceleran reacciones químicas del cuerpo. Están formadas por cadenas de aminoácidos y un ejemplo de esto sería el colágeno, la hemoglobina y los anticuerpos. Los ácidos nucleicos se encargan de almacenar y transmitir la información genética y se dividen en dos: el ADN y el ARN. El ADN es la información que tenemos. Para darles una idea, el ADN es un libro. Acá nos dice cómo está hecho nuestro cuerpo. Dice: vas a ser alto, de ojo azul. El ARN nos permite leerlo y le permite al cuerpo saber: tú vas a ser güero y de ojo azul. Sin uno de los dos no se puede formar un cuerpo, porque sin libro el ARN no tiene nada que leer. ¿Y cómo va a ser un cuerpo? Y sin ARN el libro solo existe y no hay nadie que lo lea y que lo ocupe. Entonces no puedes formar un cuerpo sin uno de los dos. Todos los demás, a excepción de los ácidos nucleicos, se pueden consumir. Los ácidos nucleicos vienen de por sí en el cuerpo. No hay manera de consumirlos y no hay manera de crear más de los que ya tienes. Ahora les voy a hablar un poquito del redox y del método de igualar ecuaciones. Se preguntarán: ¿por qué tengo que igualar ecuaciones? Esto se debe a la ley de la conservación de la materia, la cual establece que la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. Entonces, si en una reacción tienes 3 hidrógenos y 2 carbonos, en su resultado no puedes tener menos o más que eso. ¿Por qué? Porque la materia se tiene que conservar y transformar, porque no se puede destruir ni se puede crear de la nada. El método de las reacciones por redox, que es la reducción-oxidación, son procesos químicos donde ocurre una transferencia de electrones entre dos sustancias químicas, alterando sus estados de oxidación entre reacciones que siempre están en parejas simultáneas. Una reacción pierde electrones mientras otra los gana. Primero hay que saber cómo que óxido o reducción. Para que vean, estos términos están intercambiados. La reducción es cuando uno de los dos gana electrones y la oxidación es cuando los pierde. El elemento que se oxida es el que se reduce y el elemento que se reduce es el que aumenta en electrones. Es un poco confuso, ¿entienden? Para esto hay que hacer un conteo de electrones en toda la ecuación, considerando las bases y los ácidos. La oxidación, el que sea una base o un ácido influye mucho. ¿Por qué? Porque una base te va a dar electrones positivos y un ácido electrones negativos por su pH. Si su pH es menor a 7, la solución va a ser ácida. Y su pH es mayor a 7, su solución será una base o una alcalina.
si su pH es igual a 7, es una solución neutra, la cual es el agua pura. Podemos hacer que un ácido y una base se neutralicen, y al juntarlos siempre nos va a dar agua con sal. Las principales propiedades de los ácidos serían el que son ácidos, el que son punzantes y corrosivos, y que en papel tornasol cambia de azul a rojo. Con los metales suelen tener reacciones y producen gas de hidrógeno. Las bases, por en cambio, tienen un sabor más amargo, son resbaladizas y jabonosas, y en el papel tornasol cambia de rojo a azul, y no suelen tener casi reacciones con los metales. Se preguntarán, ¿y todo esto fue lo que viste en química? Y yo la verdad les voy a ser sincero, no. Vi muchísimas cosas más que nos explicó nuestro profesor a lo largo de todo este ciclo escolar, pero son demasiadas como para acapararlas en un solo video de 22 minutos, que es lo que llevo de video actualmente. Entonces, pues, por eso me he estado como trabando, porque hay más cosas que tengo que decir, pero que no entran en la duración del video. Y eso hace que no entiendan algunas partes, y el que haya tenido que saltar algunas piezas importantes, como lo son las sustancias puras, el cómo se neutraliza una sustancia, el excavar más a profundidad el método redox, y el cuánto es un mol, por ejemplo. Les doy muchas gracias por su atención, y espero que lo que les dije les haya ayudado un poquito, y que les haya sacado una risita el que mi hermano Sebas se haya metido en el video. Gracias por prestarme atención y por ver mi video. Espero que le guste, profe, y que sepa que no lo hice de otra manera, porque sinceramente no sé no sé hacer dibujos ni editar muy bien. Le pido perdón y espero que se haya comprendido todo lo que dije a lo largo del video. Adiós. Los veo cuando tengan que hacer otro ensayo o otro trabajo, porque perdí un examen.